Listo, buenas tardes, buenos días, más bien a todos. Y bueno, un momentito, Carlos, yo te presento. Ok, perfecto. Estamos saliendo al mismo tiempo a través de Facebook Live. Me permite, estaba sacando la señal. Muy buenos días. En un momentito más vuelvo a compartir la lista de asistencia, la liga ahí en el chat para que se anoten, recordando nuevamente que las constancias que se han estado emitiendo hasta ahorita la Dirección General de Seguridad y Higiene del Gobierno del Estado de Sonora ha enviado por correo electrónico de la ingeniera Santa Aguilar las tres primeras constancias de igual número de webinars, de los tres primeros. El proceso es obviamente un proceso administrativo de gobierno y por eso la demora que va desfasado en el envío, ¿no? Ya comentaba el proceso, las constancias son impresas de acuerdo a la lista de asistencia del registro, son firmadas por el subsecretario del Trabajo y por la Dirección General de Seguridad e Higiene, escaneadas y enviadas posteriormente, ¿no? Entonces, ese proceso, por ser dependencia de gobierno, no se puede omitir y, bueno, en su momento le estará llegando los correos con la constancia que corresponde. Pues bienvenidos a todas y todas quienes nos acompañan en esta sesión. Vamos a pedir que mantengan su micrófono apagado. Y bueno, el expositor del día de hoy, el ingeniero Carlos Gamboa Flores, hará su presentación. Él nos comentará ahorita al inicio si prefiere que vayan haciendo las preguntas conforme él va exponiendo o hace su exposición completa y al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Quien no quiera activar su micrófono, no quiera salir en vivo al aire aquí en la sesión, pues podrá hacer sus preguntas a través del chat. Le agradeceríamos que en el chat nos fuera comentando desde dónde nos están eh, escuchando y acompañando, ¿no? Eh, Muy bien, Carlos, tienes apagado tu micrófono, ¿eh? Muy bien, como todos los martes, desde hace 6 martes, hemos estado en este proceso de capacitación virtual. Quiero comentar que esta es una iniciativa de la ingeniera Santa Aguilar, eh, directora general de Seguridad e Higiene de la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora. Y bueno, esto forma parte de un programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización en el trabajo. Esta mañana toca como invitado, como expositor invitado, al ingeniero Carlos Eduardo Gamboa Flores. Él es especialista en los temas de seguridad y salud ocupacional, particularmente en el sector minero. Agradezco, Carlos, que nos acompañes desde tu actividad profesional en el estado de Durango, en una de las minas en el estado de Durango, y que te des tiempo para acompañarnos. Carlos va a hablar de la norma oficial mexicana NOM 015 STPS 2001, referente a las condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene. Muy importante, obviamente, para las zonas del norte del país que estamos expuestos a condiciones climáticas extremas en ambos sentidos. Pues sin más preámbulo, le doy la palabra a la ingeniera Santa Aguilar para que dé inicio al webinar. Adelante, Santa. Buenos días a todas y todos. Reciban un cordial saludo por parte del secretario licenciado David Soto Alday y del subsecretario licenciado Hervey Castelo Montaño. Sean todas y todos bienvenidos a la jornada de capacitación correspondiente a la norma oficial 015 STP-S 2001, la cual forma parte del programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general en materia de seguridad, salud y organización en el trabajo.
En esta ocasión contamos con la destacada participación del ingeniero Carlos Eduardo Gamboa Flores, quien tendrá a su cargo la exposición y análisis de los aspectos técnicos y normativos de la citada disposición, con el objetivo de fortalecer las competencias de los participantes en la adecuada implementación de medidas preventivas en los centros de trabajo. Y confiamos en que los conocimientos adquiridos durante esta sesión serán de gran utilidad para su aplicación práctica y contribuirán al mejoramiento continuo en la gestión de la seguridad e higiene en los centros laborales. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Santa Hilar. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar de la norma oficial mexicana NOM 015 STP 2001, referente a las condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene, que está a cargo del ingeniero Carlos Eduardo Gamboa Flores. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. El tiempo es tuyo. Gracias, buenos días. Bueno, estoy viendo, me di a la tarea de revisar un poquito el chat. Por ahí estoy viendo gente de Guanajuato, de Zacatecas, de Aguascalientes, de Nogales, de Obregón. Muy bien. Eh, y me ha tocado reconocer a algunas personas por ahí. Bienvenidos, gracias por la oportunidad. Muy bien, voy a tratar de ser lo más práctico posible. Mi formación como tal en ingeniería me dio la oportunidad en los inicios, hace más de 30 años, de trabajar con consultorías ambientales y laboratorios que se dedicaban precisamente a hacer el monitoreo de todo este tipo de normatividad, desde aguas residuales, temperatura, ruidos, polvos, gases, todos los cumplimientos normativos, tanto de la STPS como cumplimientos normativos de medio ambiente, de las normas en aquel entonces ECOL, después Semarnat. Y en este proceso, pues nos ha tocado visitar bastantes empresas. Por ahí me tocó darle vuelta a todo el parque industrial de Nogales, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, inclusive los parques industriales Sánchez Taboada de Guaymas, astilleros, armadoras de barcos, todo precisamente en el monitoreo y el cumplimiento de este tipo de normatividad. Yo estuve apegado a estas normas desde el monitoreo como tal. O sea, a mí me tocaba ir y hacer los muestreos en campo eh, antes de dar después el cumplimiento ya en la industria como tal. Muy bien. Mi trayectoria como tal, pues ha estado más enfocada. Después de esa época me tocó, gracias a este proceso de monitoreo y verificación de distintas empresas, certificarme como eh, con muestreadores de alto volumen, Highball para el monitoreo de partículas suspendidas totales, PM10 2.5, y en ese proceso, pues las minas también necesitan ese tipo de monitoreos y pues me tocó ya formar parte de grupos mineros. Entonces, desde entonces estamos en este proceso de la minería y con muy buenas experiencias en Guanajuato, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, con bastante tiempo recorrido en estos aspectos. Muy bien, bueno, damos inicio. Esta es la norma oficial, la 015, condiciones elevadas o abatidas, condiciones de seguridad y higiene específicamente. Vamos a ver si, ok. Dentro de las actividades industriales estamos expuestos a distintos extremos de temperatura. Eh, Necesitamos hacer esta evaluación, determinar cuáles son ahora sí nuestros niveles, nuestras exposiciones de riesgo, y cuando el resultado de la evaluación lo indique, tendremos que delinear medidas de control que sean las convenientes a fin de prevenir los daños a la salud de los trabajadores. Estas medidas de control, pues ahora sí deberán ser verificadas mediante procedimientos
estándares de cumplimiento y lógico es estar siendo evaluados constantemente. Me voy a ir primero por la práctica, que es lo que tenemos nosotros ya caminado en campo. El objetivo básicamente es establecer las condiciones de seguridad y higiene, los niveles de tiempos máximos permisibles en el trabajo a los que tienen que estar expuestos los colaboradores que realicen actividades en áreas, ya sea con temperaturas elevadas o temperaturas muy bajas, eh, y que pudieran provocar riesgos físicos al personal expuesto. ¿Cuál es el objetivo como tal? Identificar, capacitar al personal, darle a conocer todas las medidas de seguridad y establecer controles. Específicamente es la prevención. Esta norma, bueno, aplica a todos los centros de trabajo del territorio nacional, en los cuales existe exposición de los trabajadores a condiciones térmicas eh, provocadas por fuentes o condiciones que generen la temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 grados centígrados, perdón, o superior a 38 grados. Bueno, hay que tener en cuenta algunas definiciones que vienen en la norma, que es una condición térmica abatida. Es la situación de producir una pérdida, una condición ambiental capaz de producir una pérdida de calor en el cuerpo humano debido a las bajas temperaturas, y esto puede romper el equilibrio térmico del trabajador, tiende a disminuir su temperatura corporal central. Condiciones térmicas elevadas, básicamente es el lado opuesto, una condición, una situación capaz de transmitir calor hacia el cuerpo humano o evitar que el cuerpo humano transmita el calor hacia el medio en tal magnitud que pueda romper el equilibrio térmico del trabajador. Tenemos que trabajar también con el índice de temperatura de globo de bulbo húmedo, que es la interrelación entre la temperatura de globo, la temperatura del aire y la humedad relativa, que es la que permite estimar la exposición a temperaturas elevadas. El límite máximo permisible de exposición, esto lo manejamos en bastantes normas, que es el nivel máximo de los indicadores térmicos del régimen de trabajo y va asociado al tiempo de exposición eh, en el medio ambiente laboral. Estos tiempos o estos límites máximos no deben superarse durante la exposición de los trabajadores a periodos definidos de trabajo. ¿Sí? El POE, esto también es un término común en toda la normatividad, es el personal ocupacionalmente expuesto o el trabajador que se encuentra expuesto en esa área de trabajo a estas condiciones, ya sean elevadas o bajas, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las responsabilidades? Las responsabilidades del patrón son informar a los trabajadores de los riesgos del trabajo por la exposición a temperaturas extremas y mostrar a la autoridad las evidencias de cómo pueden ser todas las evidencias de lo que se ha hecho. Uno, la evaluación mediante la aplicación de la norma para verificar que ya hiciste la tarea, que se verificaron cuáles son las condiciones de cada puesto de trabajo. La evidencia también de que se le dio la capacitación por medio de cursos, entrenamiento, también que existen un procedimiento, un protocolo, circulares, folletos, carteles, señalética alusiva. Y lógico es también que tienes los controles, ya sea físicos, de ingeniería, de procedimientos o inclusive de equipo de protección personal adecuados para que el personal cumpla con la norma y podamos protegerlos. ¿Sí? Otro de los puntos de la empresa es proporcionar toda la capacitación, el adiestramiento en todas las materias de seguridad y higiene.
y las medidas establecidas en el apartado 5.3, de acuerdo a la actividad que desempeñen, a fin de evitar los daños a la salud. Muy bien, ¿cuál es la responsabilidad de los trabajadores? Colaborar con todas las actividades derivadas del reconocimiento, evaluación y control que se requiera de esta norma, participar en todas las actividades de capacitación, adiestramiento en materia de seguridad e higiene, y en caso de tener síntomas de aumento o decremento de la temperatura, pues cumplir con los protocolos. Debe de existir también un protocolo de atención, de identificación y sobre todo de una respuesta a esa emergencia como tal, para que se pueda aplicar de inmediato ahora sí que los primeros auxilios a los compañeros. Bien, ¿qué es lo principal en nuestra operación? Bueno, voy a hacer un paréntesis. Nuestras operaciones mineras varían muchísimo en cuanto a las condiciones de los rebajes o de los túneles. Estas son minas subterráneas. Nosotros tenemos de repente minas donde estamos a 10, 12 kilómetros de distancia de la bocamina principal, es decir, de la salida. Lógico es que a esa distancia de la superficie, nuestras condiciones tanto de ventilación, humedad, eh, temperatura van variando dependiendo de los yacimientos y dependiendo también del comportamiento del subsuelo. Eh, Hay minas que son extremadamente calientes, hay minas que son secas, ultra secas, hay minas que son muy frías. Entonces, pero hay lugares donde la misma mina, de nivel a nivel, cambia completamente. Entonces, sí, esta es una condición con la cual tenemos que estar trabajando día con día. Esto es distinto para una empresa, digamos, una maquiladora, una armadora de vehículos, una fábrica que se encuentra en la ciudad, donde las condiciones siempre van a ser estables. Lógico es, tu estudio va a determinar mediante el monitoreo de todas las áreas de trabajo, dónde tendrás que poner un mayor énfasis o un mayor cuidado o poner los controles adecuados. En planta de beneficio es lo mismo. ¿Por qué? Porque es una instalación fija con operaciones fijas. Nosotros lo manejamos como la mina subterránea, la comparamos como un pulpo. De un mes a otro le puede crecer un brazo y al siguiente mes le cortas un brazo y al siguiente mes tienes tres brazos nuevos y cada brazo del pulpo se va a comportar de una forma distinta. Uno es caliente, el otro es frío, el otro hay presencia de agua, tienes que tener bombeo y se te inunda. Entonces las condiciones sí son muy variables, por eso tenemos que estar al día realizando estos monitoreos nosotros. Bien, eh, dentro de los términos básicos es el estrés por calor. Es el estrés térmico, es la carga del calor neta a la que el trabajador puede estar expuesto. En este caso, el cuerpo genera y absorbe calor y el estrés de calor es la incapacidad del cuerpo para emitir suficiente calor. Toda aquella maquinaria y equipos, bueno, tenemos fuentes generadoras también dentro de las áreas de trabajo. En el caso de maquiladoras, en el caso de la industria, podemos tener hornos, podemos tener muflas, podemos tener calderas, compresores o maquinaria que está en constante trabajo y que está generando también una condición térmica, pero también puede estar generando humo. En el caso de nosotros en la mina subterránea, tenemos equipos diésel trabajando las 24 horas. eh,
Algunos son eléctricos, pero la mayoría son diésel. Y estos equipos, aparte de estar generando calor, están generando también cantidades de gases que también van a ir en detrimento del ambiente y del calor que se genere dentro del- de la atmósfera respirable. ¿Sí? Tenemos también presencia de temperatura de la roca y agua. Hay niveles donde el agua fluye constantemente, puede ser agua fría, pero también tenemos condiciones en las cuales llegamos a rebajes donde el agua sale a 40, 50 grados de temperatura o más. Esto también, lógico es, va a convertir esto en un baño sauna. Entonces, esto tenemos que estarlo monitoreando constantemente. Muy bien. Cómo las altas temperaturas incrementan el potencial de accidentes. Esto es muy importante también. Para empezar, de las condiciones físicas, manos resbalosas, sudor en los ojos, en eh, mareos, desmayos, todos estos problemas también pueden llevarnos a no poner atención o no tener la concentración adecuada y esto puede precipitar también un accidente, aparte de la lesión física ya por la exposición o la alta exposición a la baja o a la alta temperatura. Esto puede derivar aparte en un accidente. ¿Sí? Eh, Tenemos malestares físicos, una irritabilidad o coraje. eh, ya tu mente no se encuentra enfocada, hay una falta de criterio y reacciones mentales y físicas más lentas y al final pues tienes una desviación en la atención del trabajo. Dentro de nuestras operaciones, nosotros definimos cuáles son, en base a la norma, cuáles son las temperaturas elevadas y cuáles son las clasificaciones. Eh, Dentro del trabajo ligero, tal como lo marca la norma, nuestro régimen de trabajo en grados centígrados es de 30,6, el trabajo ligero, 27,8 moderado y 25,9 el pesado. Ya hay un alerta amarilla, una posible fatiga por exposiciones No se prolongadas. escucha, güey. Ah, caray. No, sí se escucha bien, Mira, Carlos. aquí está silenciar, dice, pero no está activo. ¿Dónde escucha? Sí, sí se escucha, Carlos. Sí. Sí se escucha. Ok. Aquí. Carlos, si puedes apagar tu micrófono, por favor, Carlos Valencia. Listo, Carlos, adelante, por favor. Ok, muy bien. Tenemos también ya el nivel naranja con 31,7 en trabajos ligeros, 29,4 en trabajos moderados y 27,8 en trabajos pesados. Esto ya nos pone en la franja naranja donde el golpe de calor, calambres por exposición prolongada pueden darse. Entonces tenemos que tener una mayor precaución y lógico es ya de los 32,2, de los 30 grados en trabajo pesado hasta los 32,2, ya entramos en la franja de advertencia roja con peligro extremo. ¿Sí? Em, ¿Cuáles son las medidas que tomamos en las áreas con temperaturas elevadas? Se realizan 2 horas de trabajo por 30 minutos de descanso. Hay una línea de mantener No. hidratados. Bueno, ¿alguien tiene prendido el... Este. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Bueno, Sí, Carlos, se está activando tu micrófono. Si se vuelve a activar, voy a tener que sacarte de la sala, por favor. Adelante, Carlos. Digo, Carlos Valencia, ¿no? ajá, No, sí. No Carlos Gamboa, no me asustes. Sale. Gracias, Carlos. Muy bien. Lógico es aquí es mantener la hidratación. Hay que entrenar al personal, darle la suficiente cantidad de agua, electrolitos a temperaturas ambientes. Les tenemos prohibido el consumo de bebidas diuréticas previo
al inicio de las labores, café, bebidas azucaradas y o energizantes, eso está prohibido. La revisión periódica de la temperatura y la humedad del área de trabajo. Normalmente usamos anemómetros. Esto es la constante. Los supervisores en las áreas de trabajo, lógico es que el trabajador una vez que baja a la unidad minera, que ya está dentro de su labor, pues no va a traer ellos cada uno su anemómetro, cada uno. Entonces lo que estamos haciendo es un recorrido por parte de la supervisión, verificando mínimo cada 2 horas las condiciones de cada uno de los rebajes. Si encontramos que las condiciones están fuera de lo adecuado, paramos el rebaje, sacamos al personal a un área donde pueda refrescarse, donde pueda hidratarse, donde pueda descansar y posteriormente regresa a realizar sus labores. ¿Sí? Esto es básico para cada una de las áreas donde tenemos detectados estos límites máximos de exposición. Bien. ¿Cuáles serían los trastornos específicos? Desde alteraciones en la piel, un síncope de calor, calambres por calor, agotamiento y al final el golpe de calor. Bueno, esto al final, eh, nuestros trabajadores al estar expuestos a estas condiciones elevadas, tienen que estar verificados por médicos. Nosotros tenemos un departamento médico, un departamento de salud ocupacional, que constantemente están haciendo las verificaciones. ¿Sí? En caso de que el trabajador tenga alguna alteración, nos ha tocado trabajadores que, lógico es, por falta de higiene también, sudan, imagínense estas exposiciones de No, te lo altas temperaturas, pues sudan bastante. Entonces sí es necesario que estén dándole lavado constante a todo su overoles, sus uniformes, calcetas, ropa interior. Necesitamos darles también suficiente ropa para que puedan cambiarla constantemente y evitar proliferación de hongos o cosas por el estilo. Sí nos ha tocado en alguna ocasión personal que tiene 2 semanas sin lavar el overol, que tiene las botas, nunca se las cambia en toda la jornada de trabajo. Entonces esto sí nos da también, eh, ahora sí, pie a otras enfermedades o a otros temas de seguridad e higiene. Bien. Precisamente por eso tenemos que estar monitoreando también a la entrada y a la salida de las áreas de trabajo, cuáles son las condiciones también de su EPP, las condiciones de higiene, las condiciones de salud como tal. Sí nos ha tocado que haya la pérdida repentina del estado de conciencia después de 2 horas. eh, por allá en el estado de Zacatecas, minas de Fresnillo, PLC, contratistas con temperaturas de 40 grados de temperatura, humedad del 90%, una sensación térmica de 55 grados de temperatura y el contratista les permitía seguir trabajando en esas condiciones. En una sola jornada de trabajo de 8 horas, pues cayeron 14 trabajadores con síncope de calor. Lógico es que esto no está permitido. Por ahí se tuvo que sacar al contratista, detener todas sus operaciones y buscar la manera de que esto no se fuera a repetir. Es muy común también que la gente refiera calambres. Esto es por la pérdida de electrolitos. Eh, Empiezan las contracciones musculares involuntarias, dolores, los músculos se le empiezan a engarrotar básicamente. Tenemos que llamar al servicio médico o sacarlos hasta el servicio de salud. Dentro de la unidad, ya identificados las zonas calientes, tenemos también áreas para refrescarse. No los podemos sacar directamente de la zona caliente,
pasarlas a una zona fría. Tenemos lugares a los cuales los llevamos, les llamamos cámaras frías, precisamente para que vayan estabilizándose poco a poco. En esos lugares tenemos centros de hidratación, tenemos la tabla completa con todo lo que son equipo para primeros auxilios, oxígeno, botiquín, bueno, se tiene todo todos los implementos necesarios para atender esa emergencia, y se van llevando poco a poco para no llevarlos a un estrés directo de cambio de temperatura. ¿Sí? Lógico es que el personal que está en supervisión pues está capacitado para identificar los síntomas, eh, la piel, la temperatura, los músculos afectados, la temperatura corporal, llevan también su termómetro para poderlos llevar inmediatamente y no esperarnos al agotamiento por calor, que también puede ocurrir en distintas ocasiones, ¿no? Bien, ya el golpe de calor sí se considera una urgencia, es algo que ya pone en riesgo eh, la vida con las alteraciones del estado mental y los signos vitales. Esto ocurre después de una exposición excesiva al calor o realizar los ejercicios extenuantes en ambientes calientes. Y sí, puede llegar a ser mortal. Los síntomas son temperatura corporal, perdón, igual o mayor a 40 grados centígrados. Ya el estado mental y comportamiento se encuentra alterado, náuseas, vómito, un ritmo cardíaco acelerado, el dolor de cabeza intenso, la piel enrojecida y seca. Es inmediatamente avisar al departamento del servicio médico, enfriar a la persona con agua fresca en los lugares establecidos y trasladar al servicio médico de forma inmediata. Muy bien. Como les decía, dentro de las actividades, nosotros lo que hacemos es aclimatar al personal. Es la capacidad de trabajar eficazmente en el calor y acostumbrarse gradualmente a su entorno. Algunos trabajadores tardan más que otros en aclimatarse. Eso ya es factores individuales y se establece un cronograma para que el trabajador se vaya aclimatando. Después de 10 días de descanso, lógico es que su resistencia al calor disminuye y debe volver a aclimatarse a su regreso. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos personal trabajando 20 días continuos. Entonces, trabajan 20 días en su rol. Pueden ser 10 días de día, 10 días de noche y 10 días de descanso. Pero pues es personal que puede venir desde Veracruz, puede venir desde Sonora, puede venir de Zacatecas, de distintas partes del país. Entonces, lógico es que cada vez que regresa a la unidad, pues tendrá que pasar por ese proceso de adaptación en caso de que esté en una de los rebajes o de los sitios donde tenemos detectadas temperaturas elevadas o abatidas. ¿Cuáles son las medidas preventivas para las áreas de trabajo? Nosotros, tal como lo platiqué en un principio, tenemos una ventilación. Bueno, aquí se manejan dos ventilaciones. Uno es la ventilación principal, que es la que se inyecta desde el exterior de la superficie de la mina por medio de contrapozos de ventilación y ventiladores. Esta ventilación inyecta desde superficie, que puede ser a 300, 900 metros de profundidad, 1200 hasta 3000 metros de profundidad, dependiendo la unidad en la que te encuentres, desde superficie y ventilación forzada o secundaria. Una vez que llega la ventilación a la mina como tal, ya ingresó a los túneles, de ahí se distribuye hacia las distintas rebajes o hacia las distintas labores. Eso es la ventilación principal desde la superficie y la ventilación forzada o secundaria hacia los lugares de trabajo. Esa es ventilación uno, pero también tenemos la ventilación 2.
La ventilación es sacar todo el aire sucio. Esa es una ventilación negativa. Esa va una succión desde el interior de la mina hacia el exterior, hacia la superficie. Entonces, tenemos contrapozos de ventilación positivos que inyectan aire hacia el interior de la mina y contrapozos de ventilación negativos que lo que están haciendo es sacar el aire viciado que se genera dentro de la mina. Recuerden que tenemos, uno, una gran cantidad de equipos diésel que están generando calor y lógico es están generando también humo por la combustión interna del motor, pero también están generando polvos. Estamos barrenando, estamos generando polvos, tenemos acarreo, camiones que están constantemente moviéndose para generar también el transporte del mineral, ya sea tepetate o mineral, y esto también está generando una gran cantidad de polvos y de gases de combustión. Entonces necesitamos el circuito completo, inyectar aire limpio y sacar aire sucio. Esto, lógico, es con una buena planificación, nos lleva a, a tener una temperatura adecuada en todos los rebajes de la unidad. Si detectamos que estos lugares, ahí en la imagen de la derecha, tenemos a un supervisor con el anemómetro en la mano. Estos anemómetros trabajan con dirección, velocidad de viento, temperatura, bulbo seco, bulbo húmedo. em, Estos anemómetros ya están ahora sí que calibrados, ya tenemos bien definido cuáles son las áreas en las cuales tenemos que poner mayor hincapié y lógico es tenemos que trabajar de la mano con el equipo de ventilación, no dañar las mangas de ventilación, respetar los tapones. Bueno, esto lo tendría que no bloquear con vehículos o con equipos los contrapozos de ventilación y el monitoreo constante de todas las condiciones usando los medidores ambientales o los anemómetros. Me voy a... ¿Cuáles son las medidas preventivas? Bueno, hidratación constante. Les entregamos a nuestro equipo sus kits de sueros electrolitos. Aquí se utiliza el Hidro 220. En algunas otras unidades se utilizan otras marcas. Eh, Lógico es, se les da las indicaciones que tienen que tomarlas a temperatura ambiente. Eh, Se les monitorea para que no hagan exceso de uso, para que sea moderado el uso también de los electrolitos, mantener las áreas ventiladas en buen estado, las mangas de ventilación a menos de 30 metros del tope. Eh, las recomendaciones son evitar que consuman bebidas diuréticas, té, café, refrescos, porque eso les va a aumentar la deshidratación, las ganas de ir al baño y lógico es esto va a aumentar su proceso de deshidratación. Que sigan los regímenes de trabajo. eh, se define en cada área cuáles son las jornadas como tal, dependiendo el índice de calor que tenemos detectado. Entonces aquí vas a trabajar 20 minutos, descansas una hora o trabajas una hora, descansas media hora, dependiendo de las condiciones en las cuales se esté trabajando. Los trabajadores también conocen sus limitaciones y trabajen en consecuencia y se suspenden los trabajos, eso sí, esa es una regla de oro en las unidades mineras. En el momento en que la temperatura del área sea igual o mayor a los 32,2 grados, eh, y que también las condiciones o que las condiciones de ventilación no sean las adecuadas. Aquí utilizamos también medidores de gases, multigas, para determinar la cantidad de dióxido de carbono, monóxido, oxígeno en las áreas de trabajo. Entonces, ellos traen monitores que están sonando y esas alarmas les van a pedir que salgan hasta que se ventile y puedan regresar. Se suspende los trabajos, se van a un lugar para ventilarse o a una cámara fría. Estos son los equipos. Bueno, este es un equipo Dragger sencillo de un solo gas. Tenemos también los equipos MCA para multigases.
Esto también es parte del diario en cuanto a la verificación de las condiciones térmicas de cada uno de los rebajes. Muy bien. Al final también tenemos personal de distintas complexiones. Tenemos personal que viene de Veracruz, que viene de Guerrero, que viene de Sonora. Lógico es que su acondicionamiento físico para la resistencia a las temperaturas pues va a variar, ¿no? Habrá gente de Sonora que dice a mí el calorón de Hermosillo a 54 grados a la sombra no me hace ni cosquillas, pero ya meterlo a una zona donde la humedad es alta, las condiciones de calor ya no son las mismas. Entonces, se tiene que tomar mucho en cuenta cuál es la temperatura, cuál es la humedad y cuál va a ser la sensación térmica final a la que va a estar expuesta el trabajador. Ahora también varía la edad, las actividades que va a realizar, el momento del día. El rango de promedio de una temperatura normal es de 37 grados centígrados, de hasta los 36,1. Entonces, esto sería los límites máximos permisibles. Ya los vimos en la exposición. Esto es lo que nos marca la norma como tal en los regímenes de trabajo, que es la misma tabla que mostramos. En trabajo ligero a 30 grados, moderado a 26,7, pesado a 25, puedes estar en el 100% de exposición. Si va subiendo, ya nos vamos hasta los 32,2 en ligero y a los 30 en pesado. Tendría que ser un 25% de exposición y 75% de recuperación cada hora. ¿Sí? Entonces, eso, tal como lo explicamos, depende también del esfuerzo físico que está realizando el trabajador. No es lo mismo un trabajador con una máquina de pierna, que el esfuerzo es mucho mayor, mucho más físico, a un trabajador que está en una máquina jumbo, que es una máquina semirrobótica, donde él está en una cabina, sentado con un joystick, con un control remoto, eh, y la máquina es la que hace el esfuerzo. Hay inclusive cabinas que traen aire acondicionado, entonces, o es un operador de scoop que sí se encuentra en un rebaje con altas temperaturas, pero él se encuentra dentro de una cabina con aire acondicionado sin mayor problema. Entonces sí, es determinar cuáles son las condiciones reales de cada área, de cada sector y actuar en consecuencia. Por allá hay minas también en las cuales la temperatura es tan alta que trabajas 20 minutos en la tarea y descansas los 40 restantes. Trabajas 20 minutos, descansas 40. Inclusive me tocó minas en las cuales sin overol, solamente en ropa interior, bota, casco, todo sin overol, porque la cantidad de humedad es tanta que les estorba la ropa completamente mojada. Eh, pero sí se están monitoreando precisamente para evitar que se tenga una exposición fuera de la recomendada. ¿Sí? Dentro de la tabla inferior tenemos las condiciones térmicas abatidas. Igual la exposición de 0 a menos 18 grados es máxima de 8 horas. Bueno, por allá eso me tocó en Mulatos, en el estado de Sonora, en Minas de Oro Nacional. Allá las temperaturas externas en la noche llegan de -15 a -18 grados. Entonces, los trabajos, lógico es, también tienen que estar bien monitoreados, precisamente porque de repente que hay agua-nieve, de repente hay nevadas, hay deshielos y están expuestos también, no nada más a las nevadas, de repente hay em, heladas donde llegamos a tener -27 grados de temperatura en, en exterior. Eso nos tocó en el 2012 en la unidad minera de Mercedes. Hubo una helada
Eso fue el febrero del 2012. El primer fin de semana del mes de febrero nos cayó una nevada. Llegamos más o menos a -12, -15 grados. No hubo mayor problema. El problema fue el fin de semana siguiente que nos cayó una helada a -27 grados. No estábamos preparados. Era en Cucurpe, entre Magdalena y Sinoquipe. La unidad minera no estaba preparada, nos tronó todo el sistema de conducción para la red contra incendios. Muchos de los vehículos les tronaron los motores porque no tenían eh, el anticongelante adecuado. Entonces, sí hay condiciones en las cuales eh, tenemos que tener un plan de emergencia. En esos casos, tenemos también minas donde en el interior es caliente y al momento de salir en temporada de invierno te encuentras con temperaturas de -15 grados. Entonces, lógico es que al trabajador lo tendrás que ir pasando por un proceso de adaptación. Lo sacamos una hora antes del rebaje o 2 horas antes del rebaje caliente en el que se encuentra. Lo vamos pasando por cámaras de enfriamiento y se cambia de ropa, se le da ropa seca y antes de salir de la unidad, antes de salir del túnel de la bocamina, él ya va abrigado, ya lleva su ropa térmica, lleva la chamarra o el overol térmico antes de salir a la superficie y entrar a la unidad que lo va a llevar al campamento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también esos cambios bruscos de una exposición de un ambiente controlado, a lo mejor dentro de tu área de trabajo ya lo tienes controlado, tienes todo el equipo, pero resulta que el trabajador va a salir a las 6 de la mañana, estuvo en turno de noche, él le toca salir 7, 8 de la mañana a cambio de turno, sale, digamos, en una maquiladora en Nogales y de estar expuesto a una mufla, a una temperatura de 25, 28 grados constante con equipo de protección, de repente lo vas a sacar al camión que lo va a llevar a su casa a -18 grados de temperatura. Lógico es que ahí puede haber un estrés térmico bastante fuerte y nos ha tocado gente que pues tiene contracturas musculares en la cara. Ya nos tocó en algunas unidades mineras que eso ocurra, entonces sí hay que capacitarlo, inclusive al salir de su casa. En Magdalena Equino me tocaron trabajadores que estaban bien a gusto en su casa con calentón de leña o calentones eléctricos, están amodorrados a gusto, salen a esperar el sprinter o el camión que los va a llevar a la mina y en el proceso de salir de su casa, nada más se lavaron la cara, salen al extremo de -15, -18 y pues la cara torcida o se subían a la Sprinter trae calefacción, le suben a todo y cuando se bajan en la unidad minera, el, el cambio brusco de temperatura también les hacía estragos en la cara. Entonces es importante que también la capacitación eh, se extrapole a todo lo que es el trayecto desde que salen de su casa hasta que regresan a su casa también. En nuestro caso es desde que salen de su eh, punto de labor, en el caso de los rebajes mineros, hasta que llegan al campamento y viceversa. ¿Sí? Bien, estos son los trabajos que algunos realizan. Eh, Hay una transferencia de calor. Bueno, es más bien un tanto repetitivo de lo que ya platicamos. Básicamente la transferencia del calor del medio ambiente, la temperatura en contacto con el aire y la temperatura y la evaporación dependiente de la humedad ambiental. Esta es la temperatura a la cual ya se da el golpe de calor, a los 39,4 grados. Eh, ya es donde el organismo es incapaz de regular su temperatura. Bueno, me voy a brincar, esto ya lo vimos. Esto también hay que tener en cuenta, uno,
Esto es muy importante. Nosotros hacemos evaluaciones del personal constantemente. ¿Por qué? Porque de repente tenemos personal que es diabético, que es hipertenso, que tiene obesidad, que ya a su edad tiene más de 50, 65. Me ha tocado gente hasta de 70 años trabajando todavía que no quieren jubilarse. Entonces sí, es importante que tengamos bien definido cuál es su capacidad para afrontar el calor extremo, cuál es su fortaleza y cuál es realmente, y que estarlos monitoreando. Tenemos gente que con todas esas, con todos esos especificaciones de salud no les pasa nada, son buenísimos para trabajar y aguantan y no tienen ningún. Lógico es toman todas las precauciones, eh, realizan los esfuerzos adecuados y se están monitoreando constantemente. Pero sí es importante que tengamos siempre el monitoreo médico a la orden del día, ¿sí? Hay gente me tocaron también algunas unidades donde la gente no se llevaban esos controles, la gente con descontroles de hipertensión, descontroles de diabetes, nadie los estaba monitoreando por obesidad, no llevan una dieta adecuada, se te quedan dormidos arriba de los camiones, bueno, muchas malas prácticas de ese tipo, y eso es lo que nos lleva también a accidentabilidad. Bueno, básicamente es siempre en las unidades mineras deben de tener un plan A, plan B y plan C. ¿Qué debemos hacer? La recomendación es que siempre se tenga un monitoreo previo, que se tenga, ahora sí, la valoración médica de los trabajadores que van a estar expuestos a estas temperaturas, eh, un monitoreo antes de entrar al área de trabajo y saber qué hacer en caso de una emergencia. ¿Sí? Tener un plan de emergencia, paramédicos, rescatistas y que todo el mundo sepa y conozca el protocolo y el procedimiento. ¿Sí? Esto es tanto para las temperaturas elevadas como para las temperaturas abatidas. ¿Sí? Eh, Lógico es, bueno, este es el caso más emblemático, significativo que tenemos en el caso de hipotermia, el caso de la película El Titanic, donde el protagonista pues queda congelado por la exposición a la humedad, temperatura, eh, viento, es lo que acelera básicamente su hipotermia y su muerte. ¿Sí? Bueno, este es el proceso de ventilación para las minas, me voy a ir rápido. Eh, Estas son las concentraciones que nosotros manejamos. Esto es en partes por millón de oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, perdón, y dióxido de nitrógeno. Me lo voy a brincar porque básicamente es esquemático. Nosotros tenemos equipos diésel que generan gases, pero también tenemos voladura diaria. Nosotros tenemos una voladura con explosivos que generan gases del explosivo como tal, más polvo, más las personas. Esto, esta es una mina, esto que están viendo en el esquema derecho, esta es la bocamina en la parte superior. Por aquí entramos. Esta sería la rampa de acceso. Hace una curva, baja y aquí ya tenemos los distintos rebajes. Si se fijan, hay diferencias entre nivel y nivel, más o menos de 20 metros de altura, diferencia de altitud. Entonces, hay una diferencia de 20 metros entre nivel, 20 metros, 20 metros, 20 metros. Esta es la rampa principal. Lógico es que si queremos meter el aire para mejorar la ventilación, mejorar la temperatura y las condiciones, desde la rampa principal, pues sería una labor titánica. Esto que ven ustedes en rosa o magenta, si se fijan, es un barreno o es un contraposo vertical de ventilación. Este es un pozo de ventilación que se encuentra
eh, desde la superficie y va bajando hasta llegar a todos los niveles. Una vez que llega a los distintos niveles, de ahí se desplaza a las siguientes áreas. Este aire nuevo que va entrando, aquí debe tener ventiladores secundarios que lo va a estar distribuyendo hacia las distintas áreas de trabajo. Si se fijan, acá tenemos otros contrapozos de ventilación. Aquí a la rampa principal tenemos otro contrapozo y al final estos van trabajando con ventiladores secundarios. Me voy a... Bueno, aquí se maneja el término Robbins. Son contrapozos de ventilación, nada más que en minería somos muy amantes de andarle poniendo nombres en razón del equipo. El equipo como tal es con el equipo con el que se fabrica estos contrapozos era marca Robbins y por eso todo el mundo les llama Robbins aquí, ¿no? Pero básicamente es un contrapozo de ventilación. Bien, este sería un esquema de ventilación para bajar las temperaturas entre el volumen total de aire que entra, eh, las dimensiones de los ventiladores principales, los ventiladores secundarios, las direcciones de flujos, la ubicación de refugios. Bueno, ese es otro punto que vamos a ver más adelantito. Este sería un ventilador secundario. Todo el túnel como tal, le ponemos estas mangas de ventilación. Vamos a ver si tengo aquí. Este sería un rebaje visto de forma en esquema. Aquí tenemos un robin de ventilación o un contraposo de ventilación. Aquí llegaría, de aquí sacamos un ventilador y estas mangas son las que nos van a ayudar a distribuir el caudal de aire para mejorar nuestra ventilación. Muy bien. Esto nos exige dentro de nuestros rebajes mineros tener unas cartillas. Esto está un poquito más elevado de lo que maneja la norma. Aquí, por ejemplo, debemos saber en dónde hay zonas calientes, en dónde hay zonas frías, en dónde voy a tener refugio minero, en dónde puedo tener una salida de emergencia y en dónde las condiciones de ventilación son las adecuadas. Estas cartillas me van a servir, uno, para evacuar la mina en caso de una emergencia, en caso de un derrumbe, en caso de una inundación, en caso de un incendio o en caso de que yo tenga un accidente y hacia dónde me voy a dirigir. También nos sirven para determinar hacia dónde se encuentran las zonas frías o calientes y cómo va a funcionar nuestro sistema de ventilación. Estas cartillas se tienen que estar modificando mínimo cada 3 meses y entregándosela al personal para que todos estén enterados. Estas también son, estas mismas cartillas las tienen que tener los supervisores para determinar cuáles son los niveles en cada rampa. Estos es la sensación térmica que va a prevalecer en esas áreas y los supervisores deberán de saber. Esto lo hace tanto el servicio de ventilación, o sea, los muchachos, aquí le llamamos los maestros aire, los muchachos que se encargan de proveer de la ventilación a toda la mina, el equipo de supervisión de mina, el equipo de supervisión de seguridad y el departamento de salud ocupacional tienen que estar en constante comunicación para saber cuáles son las condiciones térmicas, las condiciones de ventilación en cada uno de los rebajes y saber cuál va a ser la exposición de nuestros muchachos. ¿Sí? Este sería un esquema ya visto en profundidad de las distintas, cuántas mangas se tienen que poner, cuántos ventiladores y saber cuál es la temperatura. Estos muchachos andan haciendo los recorridos diarios, 24 horas, para conocer cuáles son los flujos, cuáles son los caudales adecuados para mantener las temperaturas dentro del estándar de cumplimiento. Bueno, esto es lo que les platicaba, ventilación principal, que es la que sale desde la superficie, y la ventilación secundaria, este sería
el esquema como está, bueno, ya la fotografía. Aquí tenemos un ventilador de superficie. Este sería un robin de ventilación o un contraposo de ventilación. Es una perforación vertical en superficie. Se le instala hay varios tipos y varias marcas de ventiladores. Este ventilador se puede prender o apagar en positivo o en negativo. Es decir, lo puedes prender para que inyecte aire limpio hacia el interior de la mina o lo pones en reversa para que saque aire sucio de la mina. Eso también en caso de un incendio nos va a servir porque yo puedo cerrar el ventilador completamente. Ahí, si se fijan en la parte de arriba tiene unas esclusas, se cierra por completo el ventilador, entonces eliminas por completo la capacidad de oxígeno en el incendio o diriges el incendio hacia una zona en la cual tú vas a tener el control. Vas a dirigir el humo hacia esa salida o vas a inyectar aire limpio para que salga por otra salida. Entonces es importante también tener un sistema adecuado de ventilación bien identificado porque también estos robins nos sirven para rescate de personas. Por ahí podemos meter un sistema en rappel para que vayan hacia allá los trabajadores y poderlos rescatar por medio de esos contrapozos que también nos sirven para rescate de emergencias. Y a la derecha tenemos un sistema secundario, que es un ventilador, que es el que se pone en el techo o en el cielo del rebaje minero, y a este se le conectan las mangas de ventilación. Bueno, aquí básicamente es lo mismo, el flujo de aire, caudales, ventiladores principales y secundarios. eh, y pues básicamente estos son los equipos que nosotros nos están generando tanto calor como humo, como polvos. Y esto es lo que nos afecta en las temperaturas también internas. Estos son las mangas de ventilación. Estos son ductos de plástico, bueno, son de polipropileno, son lonas que llevan una estructura o un esqueleto de resorte de alambre. Básicamente las colgamos del techo de las labores y son las que conducen el aire por medio de los ventiladores secundarios. Aquí está uno de los ventiladores y una de las mangas de ventilación. Bueno, estos ya son, aquí es el esquema de cómo va instalado el ventilador. Aquí se ve la manga, el ventilador va instalado en la parte superior. Lógico es que por aquí pasan los camiones. Este es un esquema, un corte transversal de lo que es el túnel. Eh, de repente sí hay camiones que los golpean o se nos cae el ventilador, se nos cae la manga, entonces también hay que estar pendientes de que no se rompan las mangas, de que no se dañen los ventiladores, de que no los tumben con los camiones. Entonces sí hay que estar al pendiente también de toda esa parte del mantenimiento. Este sería lo mismo, un caudal de taquetes. Este sería una de las cámaras frías. Estas son pequeñas para una o dos personas. El personal ingresa a esta cámara en lo que recupera su temperatura corporal o en lo que se aclimata antes de entrar o después de salir del rebaje. Esto es precisamente para no sacarlo directamente a un cambio brusco de temperatura y que se vayan aclimatando poquito a poco. No le quise tomar la foto adentro de la mina porque pues lógico es que las fotos adentro pues no van a salir muy claras por la falta de luz. Bueno, dentro también de las operaciones tenemos refugios mineros. Estos refugios también están dentro de las cartillas que les mostré. Estos refugios cuentan también con toda la infraestructura, tienen oxígeno, aire acondicionado, baños, comida, equipo de emergencia, para mantener la vida. En este caso, este que estamos viendo es para 12 personas, es una unidad para 12 personas. eh, y bueno, tiene para sustentar la vida de 12 personas durante digamos que una semana. Lógico es que dependiendo la capacidad del equipo, puede darte
Si son 6 personas, pues a lo mejor te aumenta su capacidad de tiempo y también el tiempo suficiente para que pueda ser rescatado. Muy bien. No sé si tengan preguntas, porque todavía me falta el aspecto técnico. Hay varios comentarios aquí, Carlos. Por ejemplo, Moni comenta aquí, el tema de salud específicamente con los hombres es más complicado porque se aguantan hasta que ya no pueden más. Y también comenta sobre el tema del personal con diabetes, el cuidado en los pies. Flor Sánchez dice, me encantó que esté automatizada la minería. Pregunta cómo se llama el sistema de cámaras térmicas que mostrabas en un momento ahí cuando iba recorriendo el personal, ¿no? Que iba apareciendo la temperatura en cada uno de ellos. Si tiene algún nombre ese sistema, técnicamente. Ok, sí. Mira, este no lo tenemos aquí. Ese lo tienen en Palmarejo y en Yamana Gold. Déjame, te lo busco. El de Yamana Gold es brasileño el sistema y el de Palmarejo es norteamericano, pero se los comparto sin problema. Ramón Eh, Gerardo dice, Carlos, felicidades por tu exposición. ¿Se puede hacer una medición con mínimo de instrumentos y cumplir con la norma oficial mexicana? sí, sí se puede. Mira, ese es a lo que voy. Esto que estamos viendo ahorita en la pantalla son los cicrómetros. Estos son casi prehistóricos. Cuando a mí me tocó hacer las primeras mediciones de temperaturas abatibles, utilizamos algo parecido a este que está en medio. Si se fijan, es un termómetro bulbo seco y un termómetro bulbo húmedo. Son termómetros de mercurio. Este lo agarras aquí de la mano, este es el manguito. Acá en la izquierda también tiene el manguito y este aquí también. Básicamente lo que hacías era ponerle al termómetro de bulbo húmedo, este que está aquí, se le ponía una gasita. Venían unos capuchoncitos de gasa, se le ponía la gasita, se remojaba con un gotero, con agua destilada y se empezaba a dar vuelta como si fuera una matraca. Bueno, ese se le da vuelta como si fuera una matraca. El que nosotros teníamos tenía una palanquita como si fuera batidora de huevos, de esas las batidoras de antes, no eléctricas, o molino de café. Traía una palanquita, entonces tenía en forma de cruz los termómetros, un termómetro en horizontal, un termómetro en vertical, a uno le ponías el la gasita mojada y empezabas a darle vuelta. Entonces esto tenía un engranaje que lo hacía dar vueltas, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta. Eso es para determinar la temperatura del bulbo húmedo en el proceso de secado con el aire ambiente en el cual estás tomando la medición. Entonces, las mediciones sí se pueden hacer con equipo más rústico, no hay ningún problema. Lo importante es que sí se tenga definido en tus áreas de trabajo cuáles son, ahora sí, las zonas en las cuales tienes que poner los controles adecuados. Y pasa lo mismo con la exposición a ruido en base a la norma 011, en base a la... eh, también pasa lo mismo con la exposición de polvos en ambiente laboral, partículas suspendidas, todos los respirables. Lógico es que tendrás que hacer la medición en el área de trabajo de cada uno de los del POE, del personal ocupacionalmente expuesto. El personal que va a hacer la medición tiene que hacerlo en el área, a lo que realmente está expuesto el trabajador. Entonces, sí, esto no te lo puedes brincar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vas a determinar realmente cuáles son tus áreas de riesgo, cuáles son tus áreas de oportunidad y cómo vas a controlar. Acuérdense que tenemos uno, eliminación completamente. Ok, tengo un área que es muy caliente. Bueno, pues la voy a eliminar. Voy a meter extractores de aire caliente y le voy a meter aires acondicionados. Eso me va a dar una temperatura adecuada de 24 grados. Ok, ya le metiste ingeniería y estás eliminando la condición. Perfecto. Pero habrá lugares donde, oye, el amigo está expuesto a un horno de copelación y va a estar expuesto las 8 horas sacando y metiendo muestras. No podemos, es un horno.
no vas a poder refrigerarlo, o sea, es imposible, ¿ok? Bueno, entonces ahí le vamos a dar tiempos máximos de exposición, le vamos a dar un EPP adecuado, un, un, un sistema de escafandra con respiradores, barreras térmicas y todos los equipos para que él esté lo menos posible expuesto a esa temperatura. En los cuartos fríos es lo mismo. Bueno, chamarras térmicas, equipo, guantes adecuados. Si aparte va a estar expuesto, aparte de la temperatura, a la humedad, bueno, entonces tendremos que tomar cada una de los puntos críticos por separado. Capacitación, entrenamiento, eh, pero sí, ahora sí, la regla básica de seguridad es monitoreo. Si no monitoreas, pues no vas a saber, y si no sabes, no puedes controlar, y si no controlas, pues en algún momento esto te puede ocasionar o una enfermedad laboral a largo, eh, ahora sí, a larga exposición de vida, o en este caso, pues te puede ocasionar un accidente. Uno de los puntos es que el amigo viene, a lo mejor no se va a deshidratar, no te va a dar un golpe de calor, eh, pero las condiciones en las que está trabajando en ese momento, todo pegajoso, todo amodorrado, cansado, enojado, molesto por el calor, va a hacer que tome decisiones erróneas o que su trabajo se equivoque y se accidente, se caiga, apriete un botón que no debe ser. ¿Por qué? Porque no está en las condiciones adecuadas y eso puede derivar en un accidente secundario. No necesariamente cayó por golpe de calor o se deshidrató, pero esa condición permitió que se ocasionara un accidente secundario. Entonces, bueno, eso también te va a evitar que tengas accidentes. Muy bien, pues tengamos más preguntas antes de Hay continuar. otro comentario, Carlos, aquí de Samsung, ¿no? Saluda desde Guanajuato. Mismo sistema de ventilación y medición para realizar trabajos en espacios confinados, anemómetro, detector de gases, distanciómetro y en ocasiones explosímetro. La cuestión es monitoreo constante, comenta. Es correcto. Aldo Ruiz, es Aldo Ruiz. Aldo, muchos saludos. Extraño Guanajuato. Muy bien. Efectivamente, bueno, por ahí alguna vez un gerente me decía, porque estábamos desarrollando un protocolo para trabajos nocturnos. En aquel entonces yo venía de minas a cielo abierto en Sonora y me tocó trabajar en la primer mina subterránea en mi experiencia. Entonces estamos desarrollando los procedimientos y protocolos para todas las áreas y se reía Se congeló la imagen, Carlos. Quiero comentar aquí que Carlos se está transmitiendo desde el interior de la mina en el estado de Durango. Hay problemas con la señal. Quizás ya había advertido que a lo mejor se cortaba. Bueno, en lo que se restablece la comunicación con Carlos, quiero comentar que este tema en particular es un tema importante para la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora, debido a que en lo que va del año 2025 en México ha habido más de 50 muertes por temperaturas elevadas y de los cuales hasta el mes pasado de agosto en Sonora se habían presentado 16 de estas más de 50 muertes, ¿no? Y es un tema importante que hizo saber la ingeniera Santa Aguilar que compartiéramos con con los participantes que están integrándose en este virtual programa virtual de seguridad y salud en el trabajo. Sí tuvo problemas. Ya había advertido Carlos Gamboa que probablemente, como estaba trabajando con grupo electrógeno, la energía eléctrica probablemente se presentarán cortes. En caso de que así sea, quiero agradecer también la presencia en este webinar de participantes de Sonora, Ciudad de México,
Aguascalientes, Nuevo León, Michoacán, Guanajuato, Baja California, Tlaxcala, Campeche, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Coahuila, Estado de México e Hidalgo. Y por supuesto la asistencia de nuestra querida amiga Gloria Brachi desde Mendoza, Argentina. También apoyando a Universidad Ducense en el chat, acabo de compartir una invitación para la Semana de Seguridad y Salud del Trabajo en Quintana Roo, donde habrá durante 4 días un congreso con conferencias en línea totalmente gratuitas, con constancia de participación. Quien guste participar en este congreso organizado por la Universidad Ducense, está ahí en el chat la liga para inscribirse. Muy bien, estamos a 12 minutos prácticamente de cerrar. No sé si gustes, Santa, voy a reserva de la conexión de Carlos Gamboa. Quiero compartir a quienes nos acompañan. eh, Miren, este es el ejemplo de la constancia que otorga la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Sonora a través de la Dirección General de Seguridad e Higiene. Comentaba al inicio del webinar que al fin de semana pasado se han compartido las constancias de 3 de los 6 webinars del día de hoy, y que si ustedes ven ahí, pues obviamente estas constancias llevan un proceso administrativo al interior de la Secretaría del Trabajo. La constancia es elaborada no con las personas que están presentes en el webinar, sino con quienes se registran en la liga de la lista de asistencia que hemos estado compartiendo en el chat. Estas constancias son impresas, son firmadas de manera autógrafa por el subsecretario del Trabajo y por la ingeniera Santa Aguilar, posteriormente escaneada y enviada por correo, ¿no? Entonces ese es el tiempo que lleva el proceso de cada semana, y reitero que al día de hoy se han entregado las constancias de los 3 primeros webinars, y ese sería más o menos el tiempo para que ustedes las esperen, ¿no? No hay ningún problema, pero nuevamente comento que las constancias son con las personas que se registran en la liga de asistencia que compartimos en el chat, y bueno, que es compromiso y responsabilidad de ustedes anotar el correo correcto y el nombre completo con el que quieran que aparezca la constancia. Yo creo que Carlos no va a poder conectarse, Santa, entonces si quieres voy a compartir su reconocimiento para que para hacer mención de esto y dejarte la palabra para cerrar el webinar, Santa. Perfecto. Bueno, lo presento yo si quieres, Santa. Sí, adelante, arquitecto. Ok. Bueno, los aliados estratégicos C1, Centro de Estudios Universitarios No Occidente y el Instituto de Formación y Monitoreo de Gestión del Riesgo AC, en una alianza estratégica a la iniciativa de la Dirección General de Seguridad y Higiene del Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Sonora, entregan el presente reconocimiento al ingeniero Carlos Eduardo Gamboa Flores por su destacada participación al impartir la conferencia Norma Oficial Mexicana, NOM 015, Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2001, condiciones térmicas elevadas o abatidas, condiciones de seguridad e higiene, en el marco del programa virtual de capacitación y actualización de normas de observancia general para la seguridad, salud y organización en el trabajo, otorgado el día de hoy, martes 9 de septiembre de 2025, y firmado por el maestro Alex Macalu Carrillo, director general de C1, por la ingeniera Santa Agustina Aguilar Castillo, directora general de Seguridad e Higiene del Trabajo, y por un servidor, maestro Mariano Catase Ruiz, director de Informo GR. Y a continuación, pues cederé la palabra a la ingeniera Santa Aguilar para poder continuar con el cierre de este webinar. Adelante, Santa, por favor.
Muy bien, damos por concluido el curso de capacitación de la norma 015 impartido por el ingeniero Carlos Eduardo Gamboa Flores en el marco del programa de actualización de normas de observancia general en materia de seguridad, salud y organización en el trabajo. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al arquitecto Catase, a la Universidad C1 del Instituto y del Instituto de Formación y Monitoreo en Gestión de Riesgos AC, por el respaldo y la valiosa colaboración brindada para la organización de esta capacitación. Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso de seguir avanzando hacia el cumplimiento de la normatividad laboral y el fortalecimiento de las acciones en favor de la seguridad y la salud de los trabajadores, quienes son el motor fundamental de nuestras instituciones y centros de trabajo. Con ello, reafirmamos la importancia de la capacitación continua como herramientas esenciales para la prevención de riesgos laborales y la construcción de entornos de trabajo más seguros y eficientes. Y nos vemos el próximo martes. Gracias, No, arquitecto. gracias. Mira, ya se logró conectar el ingeniero Carlos Gamboa Flores. Pues ya nos habías advertido, Carlos, precisamente del problema de conexión por la falla de energía eléctrica en caso de que se presentara algún corte con el grupo electrógeno con el que estás transmitiendo. Te agradecemos mucho, pero antes de despedirnos, te pediría que nos dieras un mensaje de clausura y conclusión de tu exposición. La verdad es que estuvo muy interesante. Comentaba cuando cortó tu señal, que el tema de temperaturas elevadas es un tema muy importante para la Secretaría del Trabajo aquí en Sonora, por la cantidad de muertes que ha habido en lo que va este año por golpes de calor. Bueno, tu exposición fue más allá, sin embargo, hay muchas, aparte de la minería, hay muchas industrias aquí en la entidad que precisamente sus empleados sufren de golpe de calor, particularmente la construcción, ¿no? Y la instalación de publicidad, ¿no? Externa. Pero bueno, te dejo la palabra, Carlos, muy agradecido con tu participación. Te dejo la palabra para que nos hagas el favor de cerrar el webinar. Ok, no, pues muchas gracias, primero que nada por la oportunidad. Gracias, arquitecto, gracias, ingeniera Santay. Eh, eh, a Jesús Salas también, muy bien. Es muy importante. Nosotros como minas siempre estamos en lugares remotos. Bueno, si se fijan, ahorita nos avisaron a las 4 de la mañana que hubo un desperfecto entre Santiago Papasquiaro, bueno, lejos de aquí con la Comisión Federal de Electricidad. Ahorita la unidad está trabajando con generadores diésel. Es por eso que los cortes para echarle combustible para que no pare la operación. Pero bueno, mil disculpas por eso. Esta condición precisamente de estar en unidades remotas en el fin del mundo nos hace ser más autosuficientes. ¿Por qué? Porque en caso de una emergencia, en caso de cualquier cosa, yo no puedo esperar a que venga bomberos, a que venga Protección Civil, a que venga la Cruz Roja a sacarme del apuro. Nosotros tenemos que ser más proactivos, más autosuficientes y anticiparnos con mucha más antelación a lo que nos pueda ocurrir. Lógico es que tenemos que tener más capacitación, plan A, plan B, plan C. Si me pasa A, B, o sea, yo tendré que tomar las riendas de la emergencia. Entonces, lógico es que aquí la preparación eh, s- son muchos pasos antes de que ocurra el accidente o que ocurra la emergencia, precisamente porque no vamos a tener la facilidad que tienen ustedes en las ciudades, en los parques industriales. Me ha tocado trabajar con parques industriales donde el clan funciona muy bien, los comités locales de ayuda mutua, pero imagínense aquí, de aquí a que viene otra mina u otro lugar, son pérdidas humanas. Entonces sí es importante. En Sonora me tocó trabajar con muchas minas a cielo abierto y sí, el golpe de calor, la exposición al solazo que tenemos en Sonora, pues no se compara con otros estados de la República.
Guanajuato es un lugar donde viven en el paraíso, por eso lo extraño. Eh, Aquí en Durango también las condiciones térmicas de superficie no son como en Sonora, pero sí en cada área de trabajo sí tenemos que tomar todas las precauciones y básicamente es eso, prevención. La prevención es capacitación, es entrenamiento, es hacer los análisis, verificar, hacer los estudios y anticiparse con tiempo suficiente para que no se conviertan en una urgencia y no se conviertan en una emergencia. Al final, como líderes de seguridad, la salud de nuestros compañeros de trabajo está en nuestras manos. Gracias por el apoyo, gracias por la atención y ahí les estaremos compartiendo a los que nos pidan la información que tenemos. Arquitecto Catase. Gracias, Carlos. Perdón, tenía apagado el micrófono. En tu ausencia ahorita compartimos el reconocimiento para no omitir ese detalle en lo que te conectabas o no. Lo compartimos aquí nuevamente en tu presencia, agradeciéndote el apoyo que nos diste esta mañana a la distancia hasta el estado de Durango, directamente en la mina, con las, obviamente, dificultades que eso implica. En el chat anoté el correo de la ingeniera Santa Aguilar, desde donde han estado saliendo la constancia de los tres primeros webinars. Anoté también quienes tengan la certeza de haberse registrado, no participado, sino registrado en el enlace que compartimos semana a semana, pues pueden enviar un correo directamente a la ingeniera Santa Aguilar para que verifique contra la lista de asistencia y el correo electrónico que anotaron, ¿no? Probablemente también si hubo algún error en la captura del correo, se regresen las constancias que se están emitiendo, pero bueno, háganlo directamente. La próxima semana no habrá webinar por ser una semana que todo el mundo va a estar ocupado con los 40 años del sismo en la Ciudad de México, haciendo participando en el macro simulacro o haciendo actividades en su sesión, en sus ciudades. Entonces, por respeto a quienes estarán ocupados y nos han estado siguiendo en estos webinars semanales, no programamos para la próxima semana este evento. Sin embargo, el día martes 23 continuamos. Vamos en el webinar número 6 de 12. Vamos a la mitad del camino en esta iniciativa de la ingeniera Santa Aguilar. Esperamos que nos sigan acompañando cada una de las semanas. Nuevamente a todos, gracias, Santa, A usted, arquitecto, un abrazo. Gracias, Carlos. y gracias a todos. Nos vemos dentro de 2 martes, Dios mediante. Hasta luego, gracias. Hasta Saludos, Carlos. luego. Gracias por la información. Cuando Muchas gusten, gracias a me todos. vuelven a invitar y yo encantado. Gracias, Carlos. Seguramente así va a ser. Terminamos la sesión.